Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una mujer concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Dando amor a este niño, José y María disfrutan de este regalo de Dios, este que será el Salvador. Bautismo de Jesús. Juan el Bautista, la multitud y Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. Tú vienes a mí a ser bautizado, mas yo tengo que ser bautizado por ti. Dejad, porque esto es necesario que acontezca para que se cumpla la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido gran multitud, Jesús dice a Felipe: pero éste decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. 200 denarios de panes no alcanzará para todo esto. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: He aquí hay uno que tiene 5 panes y 2 peces, pero eso no alcanzaría para tanto. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y se multiplicaban. Estaban recostados, y asimismo de los peces se multiplicaban los panes y los peces. Más de 5,000 panes para toda esta gente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho,
dijeron: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Mas Jesús dijo: calmaos, cobrad ánimo, yo soy. Pedro le respondió y dijo: Jesús, si en verdad eres tú, manda que vaya aquí sobre las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Señor, tengo miedo. Y le decía a Pedro: Estoy hundiendo, Señor. Sálvame. al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él Gracias, Señor. y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y le decían: verdaderamente eres hijo de Dios. Milagros hechos por Jesús. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por dos, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una apertura bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Tomad tu lecho y ve, porque sano eres. Adorando a Jesús, todos regocijados por su presencia, por su poder dado por Dios. Y todos le seguían con entusiasmo y amor. Pero he aquí una mujer que tenía más de 12 años sufriendo con flujos de sangre. He aquí, con solo tocar el borde de su manto, sería sana. ¿Quién me ha tocado? Señor, pero si la multitud te oprime y te aprieta, ¿cómo vas a decir quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró: Maestro, fui yo quien te toqué. Ana llegó a mí y yo sana fui. y todos maravillados seguían a Jesús. Oh, este es el Nazareno. Resurrección de Lázaro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde está?
Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Esta era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Señor, ya tiene 4 días. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús dijo: gracias. Ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¡Desatadle! Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Sus 12 discípulos. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. He aquí el maestro, luego de haber hecho esto, decía: Qué maravilla, qué maravilloso es estar con ustedes compartiendo esta cena. y habiendo tomado la copa, dio gracias. Tomad, porque esta es mi sangre. Luego de tomar, compartió la copa, porque esto era parte del fruto de la vid. Discípulos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, Jesús dijo: Orad para que no entréis en tentación. y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué duermen? Levantaos y orad. Velad. Para que no entréis en tentación. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se hacía llamar Judas, uno de los 12,
iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Mas Jesús le dijo: Maestro, Así es como entregas al Hijo de Dios. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús respondiendo: No es con espada, es con espíritu. y tocando su oreja le sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él: Yo soy el que busco. y prendiéndole, le llevaron con maltratos hasta Poncio, y con maltratos azotaban a Jesús hasta llevarlo a Pilato. Mas Pedro le apareció. Rápido. El Hijo de Dios. Verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Andaba él también con Jesús? Mujer, yo te lo conozco. Es verdad, me la tengo que decir. ¿Qué dices? Yo no lo conozco. Mujer, te he dicho que no lo conozco. ¿acaso no es este uno de los que andaba con Jesús? Sí, es él. Es él. Es igual, habla igual que él. Le he dicho que yo no lo conozco. Sí lo conoce, sí. No lo conozco. Y así lo llevaron con Poncio Pilatos.